Vamos a ver el día de hoy un poquito de antecedentes de la jurisprudencia en México. Eh, Habíamos comentado clase pasada los antecedentes de cómo se fue originando la jurisprudencia a nivel mundial, a nivel internacional, principalmente mundial, ¿no? Cómo fue surgiendo. Y llegamos a nuestro país, que es algo de lo que nos interesa, y vamos a indicar de estos antecedentes en nuestro país. Vamos a comenzar. Bueno, decíamos que una vez ya como México independiente, se tenía la preocupación por estructurar un país libre y soberano. El concepto que se tenía sobre la jurisprudencia era el tradicional, que reconocía como criterio de interpretación de las leyes el realizado por los tribunales. Pero a medida que la difusión de las ideas jurídicas empezó a desarrollarse en esta etapa, se hizo presente la idea de la jurisprudencia como expresión de los principios fundamentales que forman la ciencia del derecho. Adelante, Luis, Daniel. ¿Qué, yo qué? ¿No ¿Qué quiere hablar? tengo? No, sí, pero ¿qué tengo que hacer? No, es que prendió su micrófono y dije, ¿quiere participar? No, profe, es que, perdón, es que estaba acomodando mis cosas. No, no, no. Va, Va. gracias. Entonces decimos, esta idea de ayudar a resolver ciertos conflictos, bueno, esa era una principal idea, ¿no? Sobre la ciencia propiamente del derecho. Recordemos que durante 3 siglos de dominación española en nuestro país estuvieron vigentes las leyes ibéricas, aún después de la independencia. Esto por allá de 1821. Se carecía de códigos, por lo que aquí es necesario destacar el contenido del artículo 20 del Código Civil de 1870, el cual disponía que cuando no era posible decidir una controversia judicial, ni por el texto ni por el sentido natural o espíritu de la ley, debería resolverse según los principios generales del derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso. Entonces, como tal, no existía. Estando ausente la posibilidad humana de previsión de todos los actos e hipótesis que pudieran propiciar controversias jurídicas, resulta inevitable la insuficiencia de la legislación, con la concurrente necesidad de suplirla, sea con los principios generales del derecho o con la tradición de los tribunales. Así como en los razonamientos expertos de los jurisconsultos o con la propia conciencia que tiene raíces en los profundos sentimientos de justicia y equidad, de aquí fue que surgió el fundamento de la interpretación y el arbitrio judicial. No obstante, se aplicaban dos máximas del derecho romano, que era el pretor suple aquello que la ley calla. Y lo que de las leyes es omiso, no es omisa la religión del que juzga, o sea, la decisión del que juzga. De lo cual se desprende que se conserve la influencia del derecho romano tan arraigado en la realidad hispana. Recuerden nosotros, si nosotros identificamos cuál es el origen de nuestros códigos civiles en Hispanoamérica, estamos hablando de México, hasta Argentina, Chile, de habla hispana. Estamos nosotros identificando que fue de un origen romano. Si nosotros identificamos esa situación, ¿por qué? Bueno, pues, tiene que ver mucho España, y bueno, pues España también tiene indicaciones romanas. La jurisprudencia tal la conocemos en nuestro país, tiene su origen en las discusiones del Congreso Constituyente de 1857 y se reconoce a Ignacio Luis Vallarta como su creador. Bueno,
existen varias vertientes. Uno de ellos fue Ignacio Luis Vallarta, de la jurisprudencia, no del amparo, de la jurisprudencia, ya que a él se le atribuye la propuesta acerca del mecanismo jurisprudencial, de acuerdo con una iniciativa presidencial que dio origen a la ley de amparo de 1882. Recordemos que fueron de los primeros antecedentes, ya que en 1881 pues hubo esta propuesta. Sin embargo, existe una discusión al respecto de que Luis Vallarta pues sea su creador, porque autores como Lucio Cabrera consideraban que el fundador de la jurisprudencia fue Ignacio Mariscal. Debido al debate y discusiones que presentó a favor de la Declaración General de Inconstitucionalidad de Leyes de Amparo y sus preferencias a la Judicial Review y a los reports norteamericanos. No se sabe exactamente a quién, porque uno opinó una cosa y Luis Vallarta pues retomó también algunas situaciones de Mariscal. Ahorita lo definimos bien esa parte. En 1869, el propio Mariscal propuso una ley de amparo, en la cual reconoció la necesidad de unificar los criterios judiciales e introdujo diversos conceptos de derecho norteamericano, como el valor y peso jurídico de las razones contenidas en los precedentes judiciales. Pero por iniciativa de Luis Vallarta, propuso el sistema jurisprudencial basado en el establecimiento de criterios obligatorios después de los 5 precedentes. Y por decreto del 8 de diciembre de 1870, José María Iglesias fue quien fundó el Semanario Judicial de la Federación y también planteó la necesidad de unificar las sentencias de amparo y dotarlas de esa autoridad, por lo que ordenó que se publicaran todas las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales federales, con lo cual surgió la noción de la jurisprudencia, en el sentido de precedentes obligatorios por aplicarse en la solución a los juicios posteriores. En ese momento el semanario estaba dividido en 2 grandes etapas. Identificado la primera, que era la llamada histórica, y que se da de la primera a la cuarta época, y una segunda denominada jurisprudencia aplicable, que agrupa de la quinta hasta hoy la 10ª época, que bueno, pues hoy tenemos aplicable esa época. Pero vamos a identificar esta jurisprudencia por épocas, ¿sale? Decimos que en la primera época, vamos a identificarlas por época. Recuerden que hemos platicado muchas veces acerca de qué son épocas y a qué se refieren y qué es lo que se identifica aquí. Bueno, en la primera época vamos a tomar como este punto de partida y que fue en 1869, donde Mariscal propuso pues quitar esa politización que tenía el Ejecutivo sobre la Suprema Corte. Bueno, recordemos que hoy todavía tenemos ese yugo. Podemos decir que hoy tenemos todavía ese yugo del Ejecutivo con la Suprema Corte de Justicia. Y el claro ejemplo de este yugo lo vamos a identificar hoy, fíjense, después de, pues, ¿cuántos años? Estamos hablando de 1869 aproximadamente, cuando se identificó que el Ejecutivo tenía, pues, todo que ver con la Suprema Corte. Y hoy, en la semana pasada, por ahí sí pueden ustedes ver el debate que hubo de la Suprema Corte, que hubo en la Suprema Corte, a razón de el juicio que debiese iniciar a los expresidentes, específicamente desde Carlos Salinas de Gortari a la fecha. Esto en cuestiones de pues políticos principalmente. Entonces volvemos a un yugo político que tiene el presidente de la República hoy, vamos a decir que hoy día, sobre la Suprema Corte. Y no tiene una independencia como todos los quisiéramos observar. Pero bueno, todo empezó esto en 1869.
cuando se inicia. Y tenemos en 1871, tenemos una reforma de jurisprudencia de esa ley de 1869 como iniciativa de ley. Entonces, ya 2 años de obtener una primer ley de amparo de 1869, pues tenemos una reforma inmediatamente bajo una iniciativa de ley para poder modificarla en algunos aspectos. Y fue hasta 1877 cuando Protasio Tagle desconoce la legalidad en la reelección de Lerdo de Tejada y a consecuencia pues hubo otra modificación a raíz de ese desconocimiento de la reelección de Lerdo de Tejada, 1877. Y fue en 1878 cuando Cabrera, a través de una iniciativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decía, y fue una de las principales características que tuvo esta época, cuando Cabrera indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se suprimiera el pleno, o sea, no se trabajara en el pleno, y a raíz de eso se trabajara a través de salas, ¿sale? Es aquí, desde 1878, que se conoce por primera vez la creación de salas para el ejercicio de la Suprema Corte. La única variante que tuvo es que iba a suprimir el pleno y que la Suprema Corte trabajara únicamente en salas. Esto fue en la primera época, 1878. Pasamos a una segunda época, y vamos a pasar a 1881. Acuérdense, 1881. Esta iniciativa fue gracias, ya siendo ministro, Ezequiel Montes, y fue quien reformó el artículo 34 y 40. Pero Ezequiel Montes se inspiró en Vallarta y en Mariscal. Recuerden que habíamos indicado cuáles eran sus ideales de Vallarta y de Mariscal. A ver, ellos ser los padres de la jurisprudencia a como hoy la conocemos. ¿Por qué? Porque Vallarta indicó que el sistema de jurisprudencia fuera de 5 precedentes. Y Mariscal indicó que para llegar a esta jurisprudencia o a esta indicación fuera a través del juicio de amparo. A través del juicio de amparo, indicó que tuviese doble finalidad y fue Mariscal el que indicó que el juicio de amparo pues tuviera un amparo directo y un amparo indirecto, o en aquel momento se le conocía como inmediato o directo. Este resolviese sobre controversias, y existiese también el amparo mediático o el amparo indirecto, y que resolviera o analizara la interpretación del derecho. Esto fue gracias a Mariscal, pero fue una iniciativa de, ya siendo ministro de la Suprema Corte, Ezequiel Montes. Y fue hasta 1882 cuando esta propuesta se ve cristalizada de la ley de amparo y tenemos, gracias a esto, la ley de amparo de 1882 y que la forma de que se resolviesen esos criterios fuese a través de la interpretación. Desde esa fecha, nosotros tenemos en esta segunda época. Pasamos a una tercera época, y bueno, esto ya se acerca más en la historia, y ya estamos en 1890, donde se hace una reforma de ley. Posteriormente fue en 1897, bueno, 1890, gracias a la reforma de ley, empieza la tercera época, ¿sale? En 1890. Y la reforma fue cuando se empezó a aplicar la tercera época. Pero
una de las importantes referencias de esta tercera época fue que en 1897 a Porfirio Díaz baja la categoría del juicio de amparo, de la jurisprudencia, que no fuese constitucional, elimina esos preceptos constitucionales respecto al juicio de amparo, de jurisprudencia también, y en 1897 expide un Código Federal de Procedimientos Civiles y en el cual, pues no, en este únicamente refleja el amparo y no instituye jurisprudencia. Dice que la jurisprudencia no puede ser posible aplicarse, ni siquiera citarse, porque las sentencias que en ese momento, en ese momento se identifican, ¿sale? Pues únicamente van a favorecer a quien se les resolvió. Es decir, este momento en la historia, a partir de 1897, gracias a Porfirio Díaz, quita el tema del amparo, quita el tema de la jurisprudencia constitucional, lo rebaja, lo degrada a nivel del Código Federal de Procedimientos Civiles, pero no podía solicitar precedentes. Es decir, que el juicio de amparo bajo el cual podías llegar a través del Código Federal de Procedimientos Civiles, únicamente te favorecía a ti y nada más. Tú no puedes decir, oye, fíjate que ya existen algún tema que ya se ha resolvido y quiero que se me resuelva bajo la misma circunstancia. Bueno, pues decía el Código de Procedimientos Civiles que no era posible porque no era viable. Esto fue en 1897. La cuarta época, pues no duró mucho, la tercera. En la cuarta época estamos hablando de un año después, 1898, con otra reforma de ley, y esta, basada principalmente en el Código Federal de Procedimientos Civiles, igual fue hasta 1908, cuando 1908, sí fue en 1908, igual hay una publicación a este Código de Procedimientos Civiles, dice lo mismo, no podíamos citar jurisprudencia, pero se reformaron los artículos, no instituye jurisprudencia, y fue la misma situación en la tercera época que en la cuarta. Existía esos resultados, pero no habría, pues, jurisprudencia, porque decía que únicamente favorecía a quien resolvió. Fue igual la cuarta época. Para la quinta época, ya en 1917, bueno, pues tenemos el agrado de recibir, pues, una nueva constitución, una constitución, pues, nuevamente federal. Ya, y a partir de 1917, pues, cambia la época, derivado a que ya en esta constitución, pues, se establece nuevamente la institución del amparo, de la jurisprudencia en la Constitución Federal o la Carta Magna. Derivado que en 1908 se hizo esa reforma en la cual, pensando en esa ideología, esta jurisprudencia o ese juicio de amparo, pues estableciera, pues, en un texto muy singular, muy igual a una constitución que ya teníamos nosotros anterior a 1854. Y se establecía que ya instituía la jurisprudencia y que el único criterio que debiese de tener esta jurisprudencia ya para esta reforma fue que debiésemos de tener en la
en la forma de resolver que existieran 9 votos a favor, 9 votos a favor para que fuera obligatoria esa jurisprudencia y que además fuera por reiteración. ¿Sale? Entonces aquí tenemos la reiteración ya a partir de esta quinta época, la reiteración de criterios que fuera de 5 sentencias o 5 ejecutorias a favor, sin ninguna en contrario. Fue gracias a esta reforma de 1908, plasmada en la reforma de la Constitución de 1917. Por eso es que nosotros vamos a esperar a Cruz Alcántara, porque creo que la veo abajo de las cobijas. Ya quitó su cámara. La alcancé a ver abajo de las cobijas. Levántese. ¿Qué pasó, Cruz? ¿Se le cayó el No celular? soy yo. No Se soy me yo. cayó mi... Está bien, está bien. Ya vimos con quién está usted. En pijama. No, profe. No, profe. Y fue bueno, derivado de esa situación en la quinta época, es que por eso nosotros aplicamos la quinta época por 2 situaciones. Si se dan cuenta, en la tercera y en la cuarta época no se instituyó jurisprudencia como tal, no existieron precedentes, por lo tanto, pues no tenemos todo ese tiempo en cuanto a identificar jurisprudencia. Y fue también que a partir de la quinta época, 1917, tuviésemos ya vigente nuestra Constitución que hoy tenemos vigente, que aunque yo he comentado que pues el texto original de la jurisprudencia, perdón, el texto original de la Constitución de 1917, pues ya no es nada que ver con lo que hoy tenemos en nuestra Constitución. Recuerden que tenemos nosotros hoy una actualización vigente, totalmente identificada a nuestros días. Ya no, imagínense un texto de 1917 de más de 103 años de historia, pues es más que normal que se adecue a la realidad social. Y fue a partir de la quinta época que volvemos a tener o instituir el tema del amparo y del tema de la jurisprudencia a nivel federal, a nivel constitución. En la misma época, la quinta, en 1919, por fin tenemos una ley que reglamente el artículo 103 y 104 constitucional. En 1917 se crea el texto constitucional, ¿sale? Gracias a una reforma de 1908, 1909. Pero fue hasta 1919 que se crea, así su nombre, la ley orgánica o la ley reglamentaria del artículo 103 y 104 constitucional, ¿sale? 1919. Posterior, algunos años después, tenemos en 1928 la reforma constitucional. Una reforma constitucional en 1928 en la cual disponía la creación de 3 salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Indicaba que debiese ser una sala penal, una sala administrativa y una sala civil. Y se indicó que debiesen ser 16 ministros. Recuerden, es un presidente, ¿sale? Y 5 ministros en cada una. Por eso son 16, ¿sale? Más o menos como hoy ya la conocemos. Y esto fue en una reforma de 1928, donde se instituyeron
3 salas. En la misma época, quinta época, pero ahora nos vamos hasta 1934. Igual se reforma la Constitución en el artículo 103 y 107 constitucional, ¿sale? Y fue en 1934 cuando se creara una cuarta sala, ¿sale? Una cuarta sala. Y pues en esa época tenemos una penal, una administrativa, una civil que ya venía del 28, pero se crea la cuarta sala de materia laboral. Y instituye en este supuesto 21 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 21 ministros. Recuerden, 5 ministros por cada sala y un presidente en común. Perdón, aquí le escribí mal. La consecuencia, fíjense, está mal escrito. ¡Qué horror! La consecuencia de haber tantos ministros, de haber tantas salas, que causó un grave problema por existir tantos criterios y tan distintos, que fue a partir de 1934 que se instituye la contradicción de tesis. A partir de 1934, pues recuerden que tenía muy poco, 1919, 1917, que se establecía la situación de la reiteración de criterios, y fue en 1934 cuando se instituye una segunda forma de crear jurisprudencia, y que fue gracias a la contradicción de tesis por existir tantas salas y por existir tantos ministros. Imagínense cuántos eran. Esto fue en el 34, ¿sale? Igual, quinta época, 2 años después, se reforma, ahora se llama Ley Orgánica del artículo 103 y 107 constitucional. Y existió esta reforma principalmente para crear o para formar jurisprudencia. Debiese ser que existiesen votos de mayoría para crear jurisprudencia. Y para crear jurisprudencia indicaba que necesariamente debiese de tener una votación para que ese amparo o esa resolución de amparo formara parte de la jurisprudencia. Fue que se dijo en 1936 que los votos para formar jurisprudencia fueran en salas 4 votos a favor, y en el pleno que hubiese 11 votos en el pleno, como margen obligatorio para que en la sentencia de esa resolución de amparo, y si reunía además de la característica a favor, debiese de reunir también los votos. Por eso es que hoy nosotros, cuando identificamos una sentencia o una jurisprudencia, vamos a las resoluciones que tiene y vemos muchos criterios por tesis aislada, porque reúnen nada más algunos votos que no reúnen la característica de la obligatoriedad para que esa sentencia o esa resolución de amparo, pues hoy forme parte de la obligatoriedad a que el día de hoy formemos o indiquemos en cuanto a la situación. Por eso es que a partir de 1936 se indicó que fueran los votos bajo las resoluciones de los ministros, quienes hayan votado a favor, pues tengan un mínimo. Entonces, 1936, mínimo 4 en salas, mínimo 11 en pleno.
recordemos que tenemos 21. 21. Entonces, el 21, la mayoría es 50 más 1. ¿Sale? Eso es en el pleno. En las salas, recordemos que son 5 y pues con el voto de 4 debiesen de instituirse jurisprudencia obligatoria. Ahora, misma quinta época, pasamos ya más cerca, 1951, y se reforma el artículo 107 constitucional. Aquí, en 1907, se va a elevar a nivel constitucional la jurisprudencia. En esta época de 1951 se crea los tribunales colegiados de circuito. Aquí ya se crean los colegiados. Y crea nuevas formas de resolver o dirimir controversias, en las cuales, primero, suple la deficiencia de queja a leyes constitucionales. Aquí se crea, recuerdan ustedes que existe, pues hoy conocemos mucho la suplencia de la queja, ¿no? Ah, te equivocaste tú, peticionario de un amparo, no te preocupes, la suplencia de la queja, pues es toda para ti. Entonces, a partir de 1951 se crea la suplencia de la queja. Y conoce también de vicios del consentimiento, en el caso de algún trámite jurisdiccional y que haya vicios del procedimiento, entonces conoce la Suprema Corte. Y también implementa la contradicción de criterios. Igual, en 1951 se va a implementar esta contradicción de criterios, que ya había sido instituida. Pasamos a la sexta época. Sexta época. Esto fue gracias a una reforma de ley de 1957. 1957 se crea o se reforma la ley, hablando de la ley de amparo, y pues nada más fue una reforma, no hay más datos. Fue como que una sexta época pues muy rara. 10 años fue lo que duró esta época. Llegamos a la séptima. Ya en 1967, derivado a que la jurisprudencia entra en crisis. ¿Por qué? ¿Por qué entra en crisis la jurisprudencia? Bueno, ¿se acuerdan que en la quinta época se crea el Tribunal Colegiado de Circuito? Y pues bueno, este Tribunal Colegiado de Circuito, y que además se va a instituir una sala auxiliar a la Suprema Corte, pues bueno, este tribunal, como autoridad para resolver conflictos, pues tiene atribuciones de Suprema Corte, ¿no? ¿Y por qué? Porque conoce de amparo directo. Entonces, al tener esas atribuciones de conocer de amparos directos, pues tiene esas atribuciones de la Suprema Corte. Por eso es que pues tiene esta crisis la jurisprudencia por haber, imagínense, ¿cuántos ministros ya eran? ¿Cuántas salas existían? Y ahora instituyan ustedes tribunales colegiados de circuito en nuestro país, o sea, en todo el territorio nacional, instituir tribunales colegiados de circuito para que conocieran ellos antes que la Suprema Corte. Entonces, ese fue el motivo por cual la jurisprudencia entra en crisis en 1967. También porque existieron muchos rezagos en asuntos a resolver en la Suprema Corte, derivado de ese rezago, pues igual existieron motivos suficientes para que no se resolvieran pronto y expedito. También no existía una legislación legislativa de jurisprudencia, o no, en ese momento no existe una ley que estableciera cómo resolver si el Tribunal Colegiado de Circuito decía una situación o si la Suprema Corte decía otra.
pues no existía una ley que resolviera esa situación. Por lo tanto, tampoco había jurisprudencias estatales, tampoco había. Otro peligro era que el semanario no publicaba las ejecutorias, aunque ya había sido creado, pues no las publicaba. Y este problema, vinculado principalmente a la organización y estructura del Poder Judicial, o sea, si ven ustedes, pues no tiene un orden en esta época. Por eso es que pues se crea y se identifica el Poder Judicial, y su solución es que el órgano que creaba jurisprudencia es el de máxima jerarquía. Entonces, y que hoy lo identificamos, ¿no? Por eso tenemos órdenes jerárquicos. Si resuelve la Suprema Corte, la jurisprudencia es obligatoria para los inferiores. Pero si resolvía un tribunal colegiado, no era obligatorio para la Suprema Corte resolver bajo ese criterio. Para inferiores sí, pero para superiores no. Y en cuanto a los fallos, no admiten, decía que una vez que se resolviera a través de la Suprema Corte, a través de los tribunales colegiados de circuito, esos fallos, estas resoluciones, ya no iban a admitir ningún recurso posterior. Es decir, que lo que emitían ellos era la última palabra. ¿Vale? Ya no existía ningún ordenamiento respecto a pues vamos a otra instancia, ¿no? Ya aquí en 1967 se instituyó que lo que se dijera a través de los fallos, a través de las resoluciones que emitiera este tribunal último que conociera el amparo, y que se resolviera a través de las jurisprudencias, fuera la última palabra. Ya no iba a existir ningún recurso arriba de él, ¿vale? Para entrar a otra instancia. Esto en la séptima época. Pasamos a la octava. En la octava época, 1988, ya más para acá, ¿no? Ya, 1988, bueno, ya más de su época, aunque ustedes son de los 90s. 1988, en la octava, se reforma la ley, y principalmente lo que indicaba esta ley, únicamente se creaba una gaceta del Semanario Judicial de la Federación, donde se publicaran las resoluciones. Esto en la octava, nada más, no hubo más. Para la novena, y que fue gracias a la reforma de 1994, una reforma de 1994, hubo una reforma constitucional y una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Se acuerdan cuál fue la problemática que se tenía en 1934, ¿no? La anterior, 1934, por tener tantos ministros, en 1951, en 1957, que fue la problemática vinculada a la estructura, pues fue hasta 1994 cuando pudieron regularizarse con la ley orgánica del Poder Judicial, que ahorita a ver si podemos analizarle un poquito. Esta es la ley orgánica del Poder Judicial. Aquí se dijo en la novena época que se fusionaran las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de las 4 salas que se habían instituido, porque acuérdense que dijimos que había 4 salas, estas en 1934, penal, administrativa, civil y laboral. Esto en 1934, después en el 67 se instituyó el Tribunal Colegiado de Circuito y se instituyó una sala auxiliar. Para 1994 dijo, a ver, momento, se queda únicamente
los colegiados, se queda la Suprema Corte en pleno y se quedan nada más 2 salas. Estas 2 salas, en una se encuentran 2 materias y en la segunda sala las otras 2 materias. Y en 1988, cuando se había creado la Gaceta del Semanario Judicial, bueno, pues se fusionaba el semanario con la Gaceta. Uno solo. Y a partir de 1994 se reguló la venta de estas resoluciones que se creaba, que generaba jurisprudencia, y ya se iba a vender y se iba a distribuir a través, este semanario, a través de CDs. A partir de 1994, acuérdense que se empezó a conocer los CDs. Bueno, a lo mejor ustedes ni los conocen. Eran unos discos así redondos, planitos, que ahí venían todas las jurisprudencias del año. Eran por año en ese momento. Así se distribuían y se vendían. Ya para el 2000, en el 2006, no, 2000, ¿qué será? 2003, 4, para el 2004, 2005, más o menos 2004, 2005, ya existían las USB. Entonces, esta distribución, si tú llevabas tu USB, te la vendían en la información por año en 60 pesos o 68 pesos en aquel entonces. Estoy hablando desde hace 2006, pues imagínense, ¿no? 2006. Y en 1994, al fusionar la Suprema Corte en salas en 2 únicamente, nos quedamos, como hoy conocemos, a la Suprema Corte con 11 ministros, un presidente y 2 salas, 5 cada uno, ¿sale? En pleno 11 y en salas 5 cada sala. Esto en cuanto a cómo se instituyó en la novena época. A partir de la novena época, que fue en 1994, así se establece, casi como hoy lo pudiésemos conocer, a la Suprema Corte. Y llegamos a la 10ª época, y que vamos a llegar a la 10ª época igual a una reforma constitucional. Acuérdense, la reforma constitucional o las reformas constitucionales, en algunos casos la ley de amparo, fue motivo de cambio de las épocas en la Suprema Corte. En 2011, recuerden que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones, principalmente en los artículos 94, 103, 104 y 107 constitucional, que es nuestra materia. Recuerden que se modificaron desde el artículo primero, referente a los derechos humanos, pero también fueron modificadas algunas acepciones del artículo 94, que habla del Poder Judicial de la Federación, principalmente en la adecuación a derechos humanos. Ahorita vemos un poquito de la Constitución. Aquí, otra institución que se crea, pues ya tenemos también ahora los plenos de circuito. Entonces, no solamente nos quedamos con la Suprema Corte, ahora tenemos la Suprema Corte en pleno, inferior la Suprema Corte en sala, inferior los plenos de circuito, por inferiores tenemos a los tribunales colegiados de circuito, inferiores a los tribunales unitarios, y por inferiores tenemos a los juzgados de distrito, que son los que conocen primeramente de los juicios de amparo. Y también, aparte de la institución de los plenos de circuito, se crea una forma más de crear jurisprudencia. Y esta forma adicionada es que se crea la sustitución, ¿sale? A partir de esta reforma también nos incluyen una tercera forma de crear jurisprudencia, y es la sustitución. En estas reformas del 2011 se incluye el amparo adhesivo, la violación a derechos humanos constitucionalmente, se instituyen las controversias constitucionales y la declaratoria o las acciones de inconstitucionalidad.
¿sale? Esto en cuanto a la reforma constitucional del 2011, y gracias a esa reforma, pues recuerden también que se tuvo que reformar la ley de amparo, pero esto fue en el 2013, básicamente 2 años después, se instituyó la reforma de la ley de amparo. Esto para el 2013. Y para el 2016 hubo otra reforma constitucional en la cual, si nosotros indicamos esta situación, habla específicamente de la institución para denunciar una contradicción de tesis. ¿Cómo nosotros identificamos una contradicción de tesis? Bueno, pues como hay tantos tribunales que resuelven y que crean jurisprudencia, bueno, pues cuando existen 2 criterios distintos, tenemos que ir a denunciar al orden jerárquico superior, denunciarle esta contradicción de tesis para que sea este superior jerárquico al que me está resolviendo que indique cuál sea el criterio que va a tomar para resolver ese caso que ahorita nos ocupa, y derivado de eso, pues se crea la sustitución, ¿sale? Para ese nuevo criterio, la sustitución. Y recuerden, también ya se regula el amparo adhesivo, que es muy fácil. O lo explico de esta forma. Recuerden, nosotros vamos a tramitar un amparo, ya sea directo o indirecto, porque una ley o una resolución no me beneficia. O sea, me quieren imponer una resolución o una ley que en lo particular a mí no me va a beneficiar, ¿sale? Entonces, pues yo como el afectado, pues le digo a la autoridad, ¿sabes qué? Un amparo, ¿no? Ahí está. Directo o indirecto, como lo querramos ver, ¿sale? Si es en contra de una sentencia, directo. Si es en contra de una norma o una ley, indirecto. Pero cuando yo tramito ese amparo, pues le tengo que dar vista a la contraparte, que pues obvio a él sí le beneficia esa resolución, ¿no? En el caso de la resolución. Entonces, el que no le afectaba esa resolución, pero que sí le pretende afectar el amparo, pues se quedaba casi en estado de indefensión y decía, bueno, pues es que, ¿y ahora yo qué, no? Entonces, pues ahora viene una figura que se llama amparo adhesivo. O también, identifiquemos esta situación, hay un tercero perjudicado. Entonces, el tercero perjudicado también puede adherirse a ese amparo, que ya había tramitado el quejoso y que puede adherirse. Por eso se llama amparo adhesivo, ¿sale? Que lo veremos ya en el segundo periodo. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? No, profesor. No, profe. No, todo bien. Sale. Bueno, aquí en cuanto a, pues, un poquito de antecedentes, un poquito de historia respecto a el amparo, ¿no? Que ustedes dirán, ¿cómo es que hoy llegamos a tener esta institución, esta instancia? Pues así, reforma tras reforma. Nos encantan las reformas, como han ustedes visto. Y no dudo que más adelante vuelva a existir otra reforma porque existen, pues, si se dan cuenta esto de las controversias constitucionales por instituir derechos humanos, o acciones de inconstitucionalidad también derivado a derechos humanos, pues como pueden identificar, esto es nuevo del 2011, 2013 con la nueva ley de amparo, pero pues tenemos poco tiempo, no sabemos si hoy pudiésemos trabajar de la misma forma o ya tenemos algo distinto, podemos identificar algo que pueda generar otra vez controversia, pueda generar pues alguna situación
que sea motivo de otra reforma constitucional, otra reforma a nuestra ley de amparo, y si todo ha funcionado bien, que hasta ahorita se ve pues que sí ha trabajado muy bien estas reformas, pero pues, no dudo que al rato exista otra situación, principalmente por el estado social, político, económico de nuestro país, y bueno, ojalá no nos vaya tan mal en esta situación de nueva normalidad, nuevas disposiciones, nueva vida respecto ahora con este gobierno. Esperemos que no cambie mucho, pero bueno. Esto en cuanto a la jurisprudencia. Ahora, vamos a identificar una clasificación de jurisprudencia. ¿Cómo la vamos a clasificar? Vamos a clasificar esta jurisprudencia como jurisprudencia internacional. También existe la jurisprudencia comparada, la jurisprudencia extranjera, la jurisprudencia nacional. Por ahí me tomé la libertad en la semana de mandarles unos cuadernillos de jurisprudencia interamericana, si no mal recuerdo. Ojalá hayan podido analizarlos, verlos, que se puedan abrir, descárguenlos, no sé qué puedan hacer con ellos, si es que son de su utilidad, ¿sale? Hablando ahorita de esta clasificación de jurisprudencia o de clasificación de jurisprudencia. ¿Dónde está regulado? Bueno, la jurisprudencia internacional está regulada en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, y este artículo 38 habla de las decisiones judiciales y nos dice que estas decisiones judiciales pues son el conjunto de fallos, sentencias, dictámenes, laudos u opiniones que emanan de los distintos tribunales internacionales. Aquí está, ¿no? Estas decisiones que se toman, y únicamente identificar cómo retomar o cómo adherirnos a una decisión judicial de acuerdo al artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia. ¿Sale? Esta pues va a ser un medio auxiliar para determinación de las reglas del derecho. Y bueno, algo específico, algo especial, que no es obligatoria. Solo cumple una función de conocer el contenido del derecho y el vehículo para comprobar la aplicación de normas de derecho internacional. No es algo como lo tenemos instalado en nuestro país. En nuestro país recuerden que es obligatoria, pero tenemos ciertas reglas para que sea obligatoria. En el caso de la jurisprudencia internacional, pues sí existen esas decisiones judiciales, pero el marco regulatorio no nos indica que pueda ser obligatorio. ¿Qué organismos van a instituir jurisprudencia? Bueno, pues va a instituir la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estamburgo, no sé si lo escribí mal, Estamburgo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Primera Instancia, la Corte Internacional de Justicia, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, la Coalición para la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional de Derecho de Mar. Esto en cuanto a la jurisprudencia internacional. Esto en cuanto a jurisprudencia internacional. ¿Sale? Las voy a regresar para que vean cuáles son los organismos. Ya después les comparto la presentación.
indico, los organismos que instruyen jurisprudencia internacional son la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estamburgo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y Tribunal de Primera Instancia, la Corte Internacional de Arbitraje, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, la Coalición para la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Derecho de Mar. Esto en cuanto a la jurisprudencia internacional. Ahora, otra de las clasificaciones de la jurisprudencia nos indica que es la jurisprudencia comparada. Y esta jurisprudencia comparada, identifiquémosla como el estudio y cotejo del derecho en tiempos y lugares distintos. Comparada, acuérdense, ya llevaron ustedes una materia, ¿no? Derecho comparado. Bueno, pues ese es estudio. Y van ustedes a poder cotejar cómo se realizaba en algún momento y otro, o entre un país y otro. Su fin principal va a ser indagar puntos de coincidencia y diferencias específicas que arrojen evidencias sobre la evolución y desarrollo del derecho. También permite aportar datos tendientes a su mejor aplicación. Y esta parte de la jurisprudencia comparada, nosotros la tenemos que identificar nosotros también en una jurisprudencia nacional. Acuérdense, cuando cambiamos de época, recuerden que si bien es cierto desde la quinta época, pero recuerden que ahora desde el 2011 tenemos la sustitución o el criterio de la sustitución. Esto, pues, identifica que existe un momento que se creó jurisprudencia de una forma y que hoy día pues ya se crearon distintas o ya existen otros dictámenes y que se puede modificar pues la jurisprudencia. Hoy tenemos tantos criterios modificados y por eso se creó la sustitución, porque debiese existir pues ahora todos esos momentos o criterios ahora nuevos. ¿Sale? Y derivado de eso, pues nos permite a nosotros aportar datos tendientes a una mejor aplicación. Igual, si nosotros queremos comparar la jurisprudencia en otro país, en otro lugar, podemos hacerlo y también llevar a algún dato que nosotros pudiésemos mejorar en nuestro país principalmente. La siguiente es la jurisprudencia extranjera. La jurisprudencia extranjera nos indica que es la reiteración de resoluciones generadas por tribunales de distintos países en el mismo sentido. Aquí sí existen reiteración entre distintos países que resuelven un caso similar en el mismo sentido y podemos traer jurisprudencia extranjera a algún dato en particular. Recuerden que nuestra carrera es de Derecho Internacional, entonces si identificamos algunos criterios de ese país, otro y el nuestro, y que haya resuelto algún criterio en el mismo sentido, pues igual llamar esta reiteración por jurisprudencia extranjera. Y la última clasificación, que es la que a nosotros nos interesa, pues es la jurisprudencia nacional. Esta es una interpretación por parte de los jueces de normas jurídicas correspondiente al sistema jurídico. Las entidades que aplican las normas jurídicas, principalmente va a ser la guía a los jueces para que de esa cierta norma que ya ha sido interpretada y resuelta, se guíen y tengan la obligación, porque tiene ese carácter de obligatoria, que resuelvan de la misma forma. Es más, únicamente definir cuál fue la situación en una y ahora en este caso en particular que nos ocupa para resolver en la misma forma, porque ya hay criterios que pues se han resuelto de esa misma o de esa forma y quiero que a mí me resuelvan de esa misma idea. Por eso es que es una guía para que estos jueces resuelvan. Recuerden, si tenemos un carácter obligatorio, hay un carácter obligatorio.
aquí lo importante de este carácter obligatorio, identificar que es de acuerdo a el, am, al régimen de superioridad jerárquica. Recuerden que es obligatorio para los inferiores, pero si un inferior resolvió, no es obligatorio para los superiores. Sí de observancia, pero no obligatorio, ¿sale? Eso es algo importante en cuanto a la jurisprudencia nacional. Un chistecito. Sigue tu interpretación lógico-jurídica. El corazón, pues, a veces nos falla, ¿no? Y nunca se llevará bien el corazón con el cerebro. Entonces, cuando vayan a resolver, por favor, metan ahí un poquito la cabeza. Cabeza fría, no el corazón. Ay, pobrecito. No, no, no. Cabeza fría para todo. ¿Qué características? ¿Qué características va a tener? Este color está muy feo. ¿Qué características va a tener nuestra jurisprudencia? Características de la jurisprudencia, jóvenes. 1. Da estructura, va a sistematizar y va a interpretar el derecho. También, otra característica, es un instrumento útil para la convivencia y solución de problemas. Es obligatoria para las partes. En la práctica de jurisprudencia es fuente riquísima de derecho. Y pues tenemos tanta jurisprudencia, imagínense, simplemente de la novena y de la 10ª época, estamos hablando de 1994 a la fecha. Imagínense desde cuánto tiempo tenemos creando jurisprudencia simplemente de la reforma del 2011, que ya tenemos la 10ª época, ya aplicándose y creando más. Pues simplemente ya vamos a llegar a 10 años de la 10ª época, imagínense. Toda esta fuente del derecho que hemos estado generando, ¿no? Ya en la práctica. También nos dice que es creativa porque va a impulsar la evolución del derecho. Y aquí me pregunto una cosa, oigan, cuando dice que es creativa porque va a impulsar esa evolución, ojo con esta interrogante que siempre he tenido. Y ahí ustedes, les voy a dar el uso de la voz para que ustedes me puedan opinar qué se puede hacer. A ver, vamos a poner un ejemplo y de ahí partimos. Dice el Código Civil, por allá en un artículo, de guardia y custodia. Vamos a hablar de la guardia y custodia, que me encanta hablar de ese tema. Para identificar un ejemplo. Dice, o también podemos poner un penal. Vamos a poner uno y uno. Un civil, la guardia y custodia. Dice, el Código Civil, si estamos en el Estado de México, dice que preponderantemente, así lo dice, preponderantemente, la guarda y custodia, preponderantemente, quedará a el cuidado de la madre. O sea, así lo dice, ¿no? Así como algo muy obligatorio, preponderantemente, va a quedar al cuidado de la madre, de los hijos menores de 12 años, ¿no? Eso dice el código. Si tú como profesionista, tú como abogado, pues justificas y te vas a fundamentar respecto a este criterio de el Código Civil, y no identificas que existen otros lineamientos por jurisprudencia, porque acuérdense que hay una jurisprudencia que indica que derivado a que es un derecho humano, la igualdad entre hombre y la mujer, pues ahora gracias a ese derecho humano, cuarto constitucional, al indicarnos que cualquiera de los padres o cualquiera de los progenitores, pues puede ser viable o puede ser viable que cualquiera de ellos
los pueda tener a su guardia y custodia, porque pues cualquiera de los dos los puede cuidar en la misma forma. No indicaría que uno lo cuide mejor que otro. Esta situación ahora en jurisprudencia nos indica que cualquiera puede ser. O vamos a poner uno penal. Acuérdense que el código, bueno, ahí ya el Código Nacional lo justifica, pero vamos a poner un ejemplo. Dice por allá el Código Nacional que cualquier persona puede defenderse, ¿no? Una legítima defensa. Y que tuvo que haber igual una jurisprudencia para que indicara cómo debiese ser. Eso en cuanto a la legítima defensa o también la aportación de armas. O más bien, la revisión, una revisión personal que que se le haga a las personas y que por el Código Nacional indica que sí, cualquier persona, cualquier servidor público, cualquier autoridad puede inspeccionar en la investigación de delitos, ¿no? Y tuvo que venir una jurisprudencia a aclarar ese punto. ¿Por qué? Si, ojo, la interrogante es, ¿por qué? Si ya existe un lineamiento, ya al existir un lineamiento, en el cual indique que ya esa figura jurídica que establecen los códigos fue modificada por jurisprudencia, pues ¿por qué no se hace en esa legislación? ¿Por qué no se modifica ese criterio y pues, se establece lo que dice la jurisprudencia, ¿no? ¿Por qué? A ver, esta interrogante y ¿ustedes qué opinan de esta situación? ¿Por qué no se modifica? ¿Por qué no se hace si ya es, pues dice que la jurisprudencia a través de esa tipo o esa forma de resolver criterios, pues va a impulsar la evolución y si hablamos de la evolución del derecho, pues tenemos que reformar o se tendrían que reformar pues estos códigos, estas leyes para pues no tener duda, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿quién? ¿No sabía que jurisprudencia no tiene carácter obligatorio? No, recuerda que la jurisprudencia tiene carácter obligatorio. Entonces, si ya es obligatorio, pues ¿por qué no modificas la ley de una vez? Pues si ya lo modificaste. Porque sí tiene carácter obligatorio. La jurisprudencia, acuérdense que va a ser jurisprudencia, o se le llama jurisprudencia, porque alcanzó el número de votos mínimos adquiridos para crear la jurisprudencia y que además fue creada por reiteración, por contradicción o por sustitución. O sea, es obligatoria. ¿Por qué no se hace esa modificación en esos códigos? Si ya está atribuida, ya está dispuesta que es obligatoria ese criterio y ahora yo lo tengo que adherirme a él, ¿por qué no cambio entonces la ley o el código o ese precepto legal donde esté, donde quiera que esté? ¿Por qué? Pues no dependería también de la reforma de los diversos códigos de los que se trate el asunto y el aspecto doctrinal. No tiene nada que ver ahí. Sí, me gusta. Imagínense que por cada criterio disuelto o dispuesto en la jurisprudencia, imagínense que por cada criterio, pues tenga que irse a modificar la ley, pues porque no se sabe, ¿no? Sí, es una buena idea. ¿Quién más? A ver, Luis Daniel, ¿está atento a la clase? Luis Daniel no está atento a la clase, me doy cuenta. Víctor Mejía.
Víctor Molina. Profe, ¿pudiera repetir la pregunta? Es que en internet como que se cortó. No se apure. A ver, decimos que una de las características de la jurisprudencia en el rubro quinto es que la jurisprudencia crea, pues como se está creando diario jurisprudencia, bueno, se crea diario algún criterio y ahí podríamos generar jurisprudencia. Dice que impulsa la evolución del derecho. ¿Por qué no decir que si ya tengo un criterio jurisprudencial y que además es obligatorio porque reúne las características de ser jurisprudencia y es obligatoria, ¿por qué no ir a modificar ese precepto legal que está en el código o en la ley de que se trate? ¿Por qué no modificarla? ¿Por qué no ir y reformar ese código? Decía Fátima, es que pues es un proceso legislativo que por cada una de las reformas tendríamos que ir a modificar cada que se les ocurriera una indicación a la Suprema Corte, pues tendríamos que ir al código de que se trate pues, para cambiarlo o modificarlo. A ver, Víctor. Ya, ahora sí, ya pude aprender esto. Lo que pasa, bueno, yo lo que veo, por ejemplo, en cuestión del matrimonio igualitario, que ya hay una jurisprudencia, Sí. el Congreso local no lo aprueba, o sea, y por esa cuestión también de las mayorías que tienen en los congresos, se da esta situación de que no las aprueban, y muchos todavía tienen pensamientos es que igual, por ejemplo, en el caso concreto, dicen que no, que no va contra las normas culturales, por ejemplo, del Estado de México, por así decirlo. Entonces, muchos todavía tienen este pensamiento y esto hace que precisamente los preceptos jurídicos de la Suprema Corte no los estén cumpliendo los congresos locales. Yo lo vería de esa forma. Ok, me gusta. A ver, Anaí. Profe. Espérame, ahora Anaí primero. Bueno, yo sí estoy como de acuerdo con lo que dice Estrella, porque realmente se estaría modificando se podría decir cada semana algo de la ley, y pues creo que sería bueno, es que el procedimiento para estar haciendo una ley pues lleva su determinado tiempo, entonces yo creo que para más rápido y tener accesibilidad de ello, pues es una jurisprudencia. Sí, sí, eso es correcto. Fíjense que cuántos criterios em, no existen diariamente, ¿no? Porque sí, tenemos un semanario y que cada semana nos van ahí avisando de cuáles fueron las reformas más, y eso, o sea, las resoluciones como más importantes. Pero si nos vamos ya a la Gaceta, donde están todas las jurisprudencias que se van emitiendo día a día y que son publicadas, imagínense, los congresos estuvieran locos, ¿no? Sí, es viable que no se esté modificando. Dice Víctor, otra situación es que si fuese ese motivo que sí tendrían que estar justificando, pues igual los ideales, las culturas, los principios, de cada uno de los estados, pues tampoco lo permitiría, o más bien, no se lleva a cabo. De hecho, ya hicieron el ejercicio en el Estado de México en cuanto al matrimonio igualitario, dijeron que no podemos ser un lugar liberal. Así lo dijeron, ¿eh? Yo no sé. Así lo dijo esa situación de la opinión, ¿no? ¿Por qué no? Pues es que no podemos ser tan liberales. Por eso es que en el Estado de México ni se ha reformado el aborto, ni se ha reformado lo del el matrimonio igualitario.
¿Cierto, Mejía? Incluso, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto también se trató de realizar algo por el estilo y precisamente los congresos no lo dejaban por esa misma razón. Y después entra la Suprema Corte y es cuando ya se genera esta situación. Pero aún así, aún hay jueces del registro civil que dicen que no está permitido y no aplican la misma jurisprudencia, haciendo que todavía el proceso sea más tardado y no agilizan los procesos. Otra situación que yo también creo que está tardando, por ejemplo, la Suprema Corte en cuestión de la legalización en la regulación del consumo de la marihuana, dio hasta el 15 de octubre, me parece, de este año, y es fecha en la que todavía el Congreso Federal no ha legislado en la materia, y ya estamos a escasos días, no se ha tocado el dicho tema. Sí, es correcto. Bueno, hablando de la marihuana, recuerden por ahí que unos diputados, no me acuerdo si de Morena o del PAN, no recuerdo, que llevan hasta su plantita, como una planta, ¿no? Una planta de sobremesa y la llevan ahí al Congreso, porque pues ya se urge esa reforma, ¿no? A nivel legislativo, pero bueno, esa es una situación. Ahora sí, Jocelyn, José. Ay, sí, ¿me escuchas? Sí. Bueno. Respecto a la primera pregunta, yo también considero que pues no se modifican las leyes porque cuando se crea una ley norma un aspecto general y ya cuando pues como seres humanos que vivimos en una sociedad caemos en el supuesto, vemos qué ley se acopla a la situación que estamos viviendo. Entonces, yo muy complicado que al contrario, que estemos modificando las leyes para supuestos en específico. Entonces, pues imagínense, yo creo que ya tendríamos como, de por sí ya hay muchas leyes, mucha normativa, ahora si se creara o se estuviera modificando la ley por cada supuesto en que las personas caen, pues ya tendríamos un compendio demasiado extenso. Entonces yo siento que es donde entra ahí la función de la jurisprudencia para normar aspectos ya más específicos, y que si tú, que como persona caes en uno que alguien más ya había tenido, pues bueno, ya se pueda crear ese precedente con la jurisprudencia, pero así de estar modificando la ley, pues yo considero que sí sería pues muy complicado, además de que pues no tenga una verdadera función la ley, que creo que es algo similar también de lo que comentaba esta Estrella. Es correcto, Saraí. Sí, pues imagínense, ¿no? ¿Cuánto trabajo no legislativo existiría para modificar una decisión de un tribunal que nada tiene que ver con el legislativo? Imagínense, ¿qué pasó, Fátima? Voy, profe, es que mi mamá tiene la licuadora. Sí se le escuchaba. Ya, retomando lo que usted mencionaba respecto a en materia de guarda y custodia, que el código es muy tajante en ese sentido de que dice que preferentemente los hijos deberán estar a resguardo de la madre, pues a lo mejor se escucha muy, no sé, muy socialista mi argumento, ¿no? Pero yo podría decir que otro factor que influye en no determinar la jurisprudencia y no hacer el cambio en las legislaciones también podría ser la forma de pensar del legislador, ¿no? Porque se podría decir que algunos, ahora sí que se va a oír feo, pero también son como machistas. Y pues yo soy hombre y yo porque voy a cuidar niños, ¿no? Fíjese, qué importante criterio. Y sí, en muchas ocasiones también depende de ese pensar y que dice, no, pues que se lo quede, para eso está ahí, ¿no? Para eso se dispone la mujer y pues, para eso fue creada. Así piensan, ¿eh? Así se llega a pensar a veces.
Este, les iba a comentar que, bueno, pues recuerden cuál es el grado de estudios de nuestros legisladores, ¿no? Hablando de un nivel federal, nuestros diputados, ¿qué escolaridad tienen? Que ya tenemos una buena noticia para el Estado de México. Reformaron una disposición legal por aquí en el Estado de México, la Constitución del Estado Libre y Soberano de México. Y bueno, pues la sorpresa es que el grado universitario, a partir de hoy, es obligatorio para todos los mexiquenses. Entonces, esperemos que a través de esas ideologías cambie, ¿no? Pero sí, es correcto, Estrella, que algunos legisladores todavía piensen que la mujer, pues ¿para qué quieren a los hijos? Si la mujer los puede cuidar, ¿no? Pero ya también hay ciertas circunstancias en las cuales el papá, por algunas circunstancias, que ahí menciona el Código Civil específicamente cuáles, tú como padre, varón, puedes solicitar la guardia y custodia. O sea, sí hay ese vínculo. En el caso de que alguien, ¿no? No digo que todos lo busquen, porque si no, imagínense, cuando a mí me toca un divorcio incausado o una guardia y custodia, pues me dice la mamá, cuando voy por la mamá, dice, es que no mis hijos, sino es que le dije, oiga señora, ¿y no lo ha pensado que así, la pongo, la quiebro y le pongo a pensar, oiga, ¿y si se los deja, sus hijos se los deja a su papá, y usted los ve cada 15 días, cada 8? Perdón, como lo voy a decir, y así no le estorban. Perdón, pero hay ocasiones que sí le llego a decir a la mamá, le dice, oiga, pues si le está pidiendo la guardia y custodia, pues désela. Y mire, usted los ve cada 8 días si quiere. Buen O, argumento, profe. no, sí, la verdad. Yo sí llego y les digo, a ver, es que me está peleando la guardia y custodia. Y le digo, ¿y usted es capaz sería capaz de tenerlos en todo momento? Porque acuérdense que antes pues, era de los dos. Dice, pero es que siempre los tuve yo. Y le dije, y le digo, ¿y ahora no le gustaría que ahora la carga fuera de ella? Que no fuera el varón quien ahora tuviese el problema de con quién los deja, cómo los cuida, cómo los educa, que aunque no quiero decir que no sea un motivo de que tú no tengas la guardia y custodia y no los eduques. O una cosa es la guardia y custodia, otra es la patria potestad, otra cosa es la educación, otras cosas son sus obligaciones. Y le decía, y así usted le da la pensión y le da lo que usted quiera. Si él le está peleando que no le quiere dar más de 2,000, 3,000, 4,000 pesos, pues oiga, usted dígale, ¿sabes qué? Tú quédatelos y te doy los 3,000 pesos que me estás chillando. Y ahí están, ahí tú, tu bronca, cómo los cuides, ¿no? Pero eso es parte de ideologías, eso es parte de pensamientos, parte de cultura. Antes, perdón, aunque ya tienen una igualdad, tienen una libertad de opinión, desde el 56 más o menos, donde ya se le da un auge más a la mujer, pero hoy todavía mujeres que se arraigan tanto que, bueno, y que he conocido a muchas mujeres inteligentes. Tengo una clienta que lleva 4 embarazos de diferente persona y se dedica a embarazarse y pedir pensiones alimenticias y de ahí vive y vive muy bien, ¿no? 4 hijos, 4 pensiones. El día que le toca estar ella sola, está sola, sus hijos los reparte con sus papás y se la lleva tranquila y vive de la pensión, literal. Pero obvio, se consigue a papás de sus hijos, pues si no, bien económicamente, pero sí que le puedan dar, pues no lo justo, ¿no? No el salario mínimo. Busca a alguien que le dé, sí, sus 20, sus 30,000 pesos mensuales, para que ella, pues pueda vivir ella y su hijo. Y pues no tiene uno, tiene 4. Y me dijo, ya vamos por el quinto, prepárese. Le digo, no inventes. Pero pues eso es su estilo de vida. Eso es su estilo de vida. Le gusta esa su bronca, ¿no? Y dije, oye, ¿y si mejor se los das? Dices, no, no, porque pues yo de ellos vivo, ¿no? Yo me dedico a ellos y sé que en algún momento pues se van a ir, pero yo ya viví. Le digo, ahora está padre, ¿no? Es ideología.
Pero yo siempre cuando voy por la mujer, por la mamá, le digo, a ver, si usted ha batallado tanto, ¿no le gustaría pues ceder esa obligación? Vamos a ponerla como una regla, porque nosotros como hijos somos una carga. ¿No le gustaría pasar esa carga, esa obligación ahora a su papá y que usted le dé la pensión? Si él dice que con 1,000 pesos no es que es suficiente, a la semana o a la quincena, porque a veces así se atreven a decir, pues dale los 1,000 pesos a la quincena, a ver cómo le va, ¿no? Digo, pues para que le piense, ¿no? Miren, hoy todavía no existen criterios, ya hay jurisprudencia, algunas, de la guardia y custodia compartida, pero es difícil establecerla y que un juez te la establezca. ¿Qué es la guardia y custodia? Hablando de este tema, compartida. Yo una semana, tú una semana. Yo una semana, tú una semana. Y yo me hago cargo completamente la semana que me toque y tú completamente la semana que te toque, para que no haya controversia de que di, no di, y así nos la llevamos, o por mes, o por quincena, como tú quieras. Pero son ideales que tú vas plasmando, vas concientizando, tú como abogado, vas concientizando a el ciudadano. Ayer, antier, platicaba bueno, hacía una plática virtual con un presidente, un magistrado presidente, y le decía, ¿por qué la gente no acepta tales situaciones? No tiene cultura, no tiene estudios. Le decía, bueno, entonces está bien dicho que la carrera o la preparación universitaria, específicamente en la licenciatura en Derecho, fuese obligatoria para conocer nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Entonces, él decía sí, que derivado de eso había sido toda esta situación de las pláticas para esta nueva reforma que ya tenemos en nuestra ley mexiquense específicamente, donde ya tenemos como obligatorio el cursar una profesión. Hasta ahí. O sea, son situaciones que vamos derivando. Perdón, Saraí, ya se cansó con su manita levantada. No se preocupe, profe. Es que justamente iba también a comentar algo similar. O sea, creo que mi compañera Estrella y lo que usted bien menciona es algo totalmente cierto. Creo que el factor cultural social es enorme para la cuestión de la modificación de las leyes y tiene un gran impacto en eso. Porque incluso hace como 2 meses salió mucho en las noticias no recuerdo si era un senador o un diputado federal que estaba en una videollamada con su esposa, estaban en un programa, algo así, y pues a la señora se le ve la pierna y él dice que no se casó con una cualquiera, no sé qué, se puso súper rudo, que después él pidió disculpas y todo, pero pues de cierta manera, si nuestros legisladores tienen esa manera de pensar, la señora traía un short, entonces digo, pues, ¿qué está pasando? Y realmente, como el ejemplo que también citaba Estrella, son machistas, todo eso, pues influye directamente en la modificación de las leyes. Entonces, creo que sí es un factor muy importante. Sí, recuerdo a ese diputado de Convergencia, pero ya había pasado algo, bueno, eso fue una videollamada entre ellos, pero también ya había pasado otra cosa que le había comentado, que él se había casado con ella para que él fuera de ella. O sea, que no le podía mostrar a nadie más el cuerpo porque él casi casi la había adquirido para él, ¿no? Igual, es una actitud misógina, machista, y que depende eso. Imagínense, él es un legislador. Imagínense, pues, ¿a dónde vamos a parar? Decía por allá la canción. Entonces, sí. Exactamente, profe. Entonces, imagínense, esa es la temática. Ahora, si bien es cierto, no puede haber esa normatividad o esas reformas normativas de acuerdo a la jurisprudencia, porque, como usted lo dijo, la ley es de orden general, es de aplicación general para todos los ciudadanos que tenga esa competencia, ¿no? Si es estatal o es federal. Pero ojo, la jurisprudencia, por ser jurisprudencia, por interpretar el derecho, recuerden que pues en algún momento se puede modificar, entonces ese criterio
pues puede quedar en desuso, como lo puede ser una decisión de a lo mejor de la novena época, y que gracias a la nueva forma de la sustitución se sustituya ese criterio que ya existe de la novena y se crea uno de la décima. Lo que pasó tal cual con la situación de la guardia y custodia, pues, por jurisprudencia se establecía que sí se podía estar generando que únicamente o la mamá preponderantemente porque para tener mejor cuidado, y esa fue una jurisprudencia de la novena época. Pero ya en la décima época, cuando se crean los derechos humanos, pues se dispone que efectivamente el papá puede cuidarlos, no porque sea el varón, pues no puede cuidarlos. Entonces, y además, si se establecen los criterios que marca el Código Civil, de acuerdo a que si la mujer pues trabaja y no puede cuidar a los hijos y los tiene que encargar, y el padre tiene un negocio, tiene la posibilidad de él cuidarlos directamente sin necesidad de encargarlos, pues se le puedan quedar al padre. Y viendo pues estas características, que a lo mejor la mamá sea interdicta, tenga una condición física o una condición de salud, pues que se pueda establecer alguna disposición, alguna situación para que el padre pues sea el que los vaya a cuidar, independientemente de la edad. O sea, existen tantos criterios que se pueden estar generando y pues por eso es que la jurisprudencia está en un grado superior, hablando jerárquicamente de la ley, porque va a ser la jurisprudencia, la que interprete en caso de alguna duda la ley. Por eso es que, pues no, efectivamente, sí impulsa la evolución, pero es una evolución en lo específica. Recuerden que en algunas materias ahora se conoce la individualidad. Bueno, en la materia penal, cuando hablamos de la individualidad, es porque específicamente a ti se te va a imponer una sanción en lo específico, no porque pues todos quienes cometan un robo, pues se les va a imponer la misma sanción, ¿no? Porque acuérdense que cada uno de los hechos que pueden constituirse como delito, bueno, pues pueden tener ciertas características que podamos tener una atenuante o podamos tener una agravante, entonces, o una calificativa de delito. Entonces, identificar en cada uno de los supuestos, muchos que nosotros tenemos en la vida jurídica, en la cual se puede establecer, pues, una disposición normativa, si es creadora de derecho, por ley o por jurisprudencia. Y recuerden que para que la ley pueda ser obligatoria y pueda ser sancionable, pues tiene todo un procedimiento. Recordarán ustedes cuando llevaron derecho constitucional que el procedimiento que está marcado en el artículo 71 y 72 constitucional, porque este es quien lo regula, pues impone que este proceso legislativo, que es el IDASPI, si es a nivel federal, pues para que pudiese existir esta adecuación, reforma a esta disposición, primero, tiene que cumplir con el proceso legislativo, que es la discusión, la aprobación. Es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y el inicio de vigencia. Pero además de tener esa disposición de haber cumplido todo el proceso legislativo, si es una disposición federal, pues la tienes que mandar además a todas las legislaturas y que todas las legislaturas de todos los estados la voten en la mayoría, 50 más 1, 17, 18 legislaturas que la voten a favor, pues ya es ahora sí publicable y pueda ser aplicable esa reforma si hablamos de un dato constitucional o un dato que deba pues modificarse, ¿no? Esto es en cuanto a esa situación. Y en cuanto a sus características, pues es obvio, un carácter legislativo va a ser totalmente distinto a un carácter jurisdiccional, porque como usted, Saraí, lo comentó, es de carácter particular. Y sí, evoluciona el derecho, pero de forma particular. Si a ti, tú tienes un asunto en particular que sea similar o pueda aplicarse esa situación, lo vas a poder hacer. O se va a poder llevar a cabo bajo esa circunstancia.
bajo otros métodos, pues no, la ley no se va a poder reformar, así como se crea el derecho en materia jurisdiccional, específicamente en jurisprudencia. Por eso es que su característica va a ser de esa forma. La siguiente característica va a ser gratuita. Pues sí, hoy gracias a los medios de información, a estas TICs, pues ya tal cual es abrir la página del Semanario Judicial de la Federación, ponerle el dato que nosotros querramos buscar y instantáneamente me arroja ese criterio o ese dato que yo quisiese verificar. Gratuito en cuanto a que no me cuesta, gratuito que lo puedo yo solicitar como forma de adhesión a ese criterio que yo quiero que me resuelvan y que ir yo a tramitar ese juicio de amparo, pues el juez o el indicador o el tribunal, pues no me cobra. Otra cosa es que pagues los servicios de tu abogado, ¿no? Eso es totalmente aparte. Entonces, es de forma gratuita. Y la última característica de esta lámina indica que va a crear ciencia para la práctica, ¿sale? No estipula que va a modificar leyes, no, eso es totalmente distinto, como ya lo hemos comentado, pero sí va a crear ciencia, estudio, principalmente en la práctica. Esto en cuanto a sus características de la jurisprudencia. Va a tener diversidad de origen. Recordemos que existen pues un sinfín de instituciones y de aquí viene un dato de esta jurisprudencia. Recordemos nosotros, vamos a ponerlo así tal cual, vamos a poner la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el primer dato es que es en pleno, para indicar nosotros jerarquizarlo. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ahora en cada una de las salas. Recuerden que tenemos únicamente 2 salas. Tenemos de nueva creación los plenos de circuito. Ahí tenemos los plenos de circuito. Después tenemos los tribunales colegiados de circuito, los TCC. También tenemos el pleno de las juntas federales de conciliación y que estas estamos a días, hoy es día 8, estamos a 20 días de que en materia laboral, pues recuerden, ahora van a ser tribunales laborales. También tenemos al Tribunal Superior Agrario, también tenemos al Tribunal Electoral, si lo queremos ver de ese punto de vista. Tenemos a los tribunales unitarios de circuito y al último, en el nivel jerárquico inferior, vamos a tener a los juzgados de distrito, ¿vale? Si nosotros queremos ponerlo en nivel jerárquico, tendría que estar así. Y todos estos pueden generar jurisprudencia. Entonces, tenemos jurisprudencia de todos ellos. Recuerden, cuando hablamos de la obligatoriedad, y nos indica que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno emitió una jurisprudencia, indica que va a ser obligatoria para todos los inferiores. Igual, si emitió un tribunal colegiado de circuito una jurisprudencia, esa va a ser obligatoria para los inferiores, pero no va a ser obligatoria para los plenos, ni para la sala de la Suprema Corte, ni para el pleno de la Suprema Corte. Va a ser observable, pero obligatoria no, ¿vale? Lo mismo si es para los juzgados de distrito, pues si es una jurisprudencia, no es obligatoria para los superiores, pero para los magistrados de las salas de la segunda instancia y para los jueces de primera instancia, sí va a ser obligatoria su aplicación. ¿Sale? Pero estos son los únicos que pudiesen
crear jurisprudencia. ¿Sale? ¿Dudas? No, profesor. Perfectísimo. No, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, hasta aquí la clase de hoy, jóvenes. La próxima clase nos toca identificar